Entendiendo las pruebas de resistencia de aislamiento. En un mundo perfecto, el aislamiento eléctrico no permitiría que ninguna corriente fluyera a través de él. Desafortunadamente, una serie de factores pueden influir para que al paso del tiempo exista deterioro y al final falle el aislamiento eléctrico. El exceso de calor o frío, la humedad, la suciedad, vapores corrosivos, el aceite, la vibración, el envejecimiento y el cableado dañado podrían comprometer un sistema de aislamiento. Una falla de aislamiento puede generar un bajo desempeño y tiempo de paro de equipo y representar un grave peligro para el personal. Para evaluar y vigilar la integridad del aislamiento, se han desarrollado varias pruebas. Esto, por lo general, implica la inyección de una tensión de prueba y luego la medición de resistencia. Esta prueba de estrés en el aislamiento es similar a la aplicación de agua a alta presión en una tubería para comprobar que no haya fugas. Un programa regular de pruebas de resistencia puede detectar el deterioro del aislamiento. Así puede ser identificado y abordado antes de convertirse en un problema importante. Las pruebas de resistencia de aislamiento ayudan a garantizar la seguridad del personal y el funcionamiento óptimo de los equipos. También ayuda a evaluar la calidad de las reparaciones que pueden ser requeridas antes que el equipo se vuelva a poner en funcionamiento. En este video se discuten tres métodos comúnmente utilizados para las pruebas de resistencia de aislamiento: la prueba de punto de lectura, la prueba de resistencia de tiempo y la prueba de pasos de tensión. Estas tres pruebas se utilizan principalmente para probar motores, generadores, cables y aislamiento en transformadores. Para realizar estas pruebas, se necesita un megómetro con una función de prueba cronometrada. AEMC Instruments ofrece una línea completa de megómetros diseñados para hacer pruebas de aislamiento que van desde los 100 voltios en instrumentos de mano hasta los modelos de servicio pesado que proporcionan voltajes de prueba de hasta 15.000 voltios. Y con algunos modelos se puede descargar y analizar los resultados en su computadora, solamente ejecutando el software DataView de AEMC. Usted también necesitará un termómetro o un instrumento similar de medición de temperatura. Y si la temperatura del equipo está por debajo del punto de rocío, un instrumento de medición de la humedad será necesario, especialmente cuando se realiza una prueba de punto de lectura. Antes de realizar cualquier prueba de resistencia de aislamiento, asegúrese de revisar las siguientes medidas de seguridad, así como las instrucciones adicionales especificadas en la documentación que viene con su instrumento de prueba. Las pruebas de resistencia de aislamiento implican la aplicación de altos voltajes de corriente directa. Por lo tanto, la preparación adecuada del sistema al que se hace la prueba y el instrumento utilizado para llevarla a cabo es crucial para la seguridad y ayuda a prevenir daños en el cableado y en la maquinaria. En primer lugar, haga la prueba en el equipo fuera de servicio. Apague el aparato. Abra todos los interruptores y desenergice la unidad. Desconecte de cualquier otro equipo y circuitos, incluyendo conexiones neutrales y de protección de tierra. Asegúrese de seguir un adecuado procedimiento de bloqueo y etiquetado durante este paso. Posteriormente, realice una inspección minuciosa del sistema sujeto de la prueba. En general, entre más equipos se incluya en una prueba, menor es la lectura de la resistencia. Por lo tanto, es fundamental inspeccionar el sistema y entender exactamente lo que está incluido en la prueba. Tome nota de cualquier equipo que podría ser dañado por pruebas de alto voltaje, o bien ajuste la tensión de la prueba de acuerdo a esta, o excluya estos componentes de la prueba.
También asegúrese de descargar la capacitancia antes y después de la realización de una prueba de resistencia de aislamiento. Tenga en cuenta que los megómetros AMC descargan automáticamente la capacitancia cuando no se está ejecutando una prueba. Por último, compruebe las fugas de corriente en interruptores y otras conexiones. Al realizar la prueba, restrinja el acceso de personal a la zona de prueba. También asegúrese de utilizar equipo de protección personal como guantes en donde se requiera. Y después de que la prueba esté completada, asegúrese de que el sistema sometido a la prueba esté completamente descargado. El tiempo mínimo de descarga recomendado es de 4 a 5 veces la duración de la prueba de voltaje aplicada. Algunos instrumentos de prueba de resistencia de aislamiento disponen de un circuito integrado para garantizar una descarga segura después de la prueba. Los instrumentos con esta capacidad aseguran que los dispositivos son descargados de forma segura después de cada prueba. Para interpretar correctamente los resultados de pruebas, es importante entender que la corriente total que fluye a través del aislamiento consta de 3 componentes: el cambio de corriente en la capacitancia, la corriente de absorción y la conducción o corriente de fuga. Cuando dos conductores están en estrecha proximidad, separados por un aislante, por ejemplo, una longitud de cable eléctrico común de 2 hilos, que puede actuar como un capacitor, cuando se aplica un voltaje de prueba por primera vez, esta carga capacitiva afecta ligeramente la corriente resultante, fluyendo a través de los conductores hasta que la tensión a través del aislamiento ha alcanzado la tensión de prueba. En consecuencia, la medición de la resistencia inicial será relativamente baja y luego subirá rápidamente, tan pronto como la capacitancia sea totalmente cargada. Este efecto suele ser breve, a menudo dura menos de un segundo, aunque en cables muy largos o motores grandes, esto puede durar mucho más tiempo, hasta 30 minutos o más. La corriente de carga capacitiva no es un indicador de calidad de aislamiento, pero debe tenerse en cuenta para asegurar que sus medidas son significativas y relevantes. La corriente de absorción, también llamada corriente de absorción de polarización, es causada por el material aislante, quedando polarizada por la electricidad que fluye a través del conductor. Como el nivel de polarización aumenta, la corriente de absorción disminuye. Este cambio gradual refleja el almacenamiento de energía potencial en y a lo largo del aislamiento. Como resultado, la resistencia es inicialmente menor y luego se eleva. Esto produce un perfil de medición similar a la corriente de carga capacitiva, pero a un ritmo mucho más lento. El efecto puede durar varios segundos, hasta un minuto o más. El tiempo que toma para que caiga la corriente de absorción puede verse afectada por la humedad u otros contaminantes en el material de aislamiento. Por lo tanto, la corriente de absorción es un importante indicador de la integridad del aislamiento. La corriente de conducción, a menudo llamada corriente de fuga, es la actual corriente constante a través y sobre el aislamiento. Esta es una medida crítica, ya que un aumento en la corriente de conducción con el tiempo es probable que sea una indicación del deterioro o daños en el aislamiento. La combinación de estos 3 componentes produce un perfil de aislamiento total similar a la ilustración que aparece en la pantalla. En resumen, para una prueba típica, la medición inicial refleja principalmente capacitancia cargando corriente. Después de un periodo de tiempo, la corriente de absorción es dominante y más allá de 1 a 10 minutos, la medición se compone principalmente de corriente de conducción. El valor principal utilizado para calcular la calidad de la resistencia de aislamiento, la comprensión de cómo estas corrientes individuales contribuyen a la corriente total del aislador, puede ayudarle a interpretar correctamente los resultados que recibe cuando se realiza una prueba. También es importante ser consciente de cómo los factores ambientales pueden afectar la resistencia. Por ejemplo,
El aceite o el hollín en la superficie del equipo pueden reducir la resistencia de aislamiento. Y si la temperatura de la superficie de los equipos está en o por debajo del punto de rocío del aire ambiente, se forma una película de humedad. Esto puede reducir significativamente el valor de la resistencia del equipo. La temperatura es también una consideración crítica. La resistencia del aislamiento puede variar con la temperatura, con diferentes materiales que presentan diferentes índices de cambio. Idealmente, todas las pruebas de resistencia se deben hacer a la misma temperatura. Si esto no es posible, la temperatura debe ser cuidadosamente registrada, de modo que los factores de corrección se puedan aplicar a las mediciones de resistencia. El primer tipo de prueba de resistencia de aislamiento, vamos a ver que es la prueba del punto de lectura. Esto es relativamente sencillo. Basta con conectar los cables del megómetro a través del aislamiento a probar, aplicar la tensión de prueba por un periodo fijo de tiempo, típicamente 1 a 10 minutos. Luego, tomar una lectura de resistencia. La prueba de punto de lectura es adecuada para un sistema con pequeño o insignificante efecto de capacitancia. Por ejemplo, una corrida de cableado cortocircuitado. Una sola prueba del punto de lectura tiene un valor limitado, pero los resultados se convierten en significativos cuando una serie de pruebas, todas ellas con la misma tensión de prueba y la duración, se llevan a cabo con el tiempo y los resultados se compararon. Esta comparación puede ayudar a predecir un fallo potencial de aislamiento, muy a tiempo para tomar medidas correctivas. Por ejemplo, supongamos que realiza una prueba del punto de lectura cada 6 meses. Trazando los resultados en un gráfico, usted observará una tendencia a la baja lenta y gradual, como era de esperar por el normal envejecimiento del aislamiento. Sin embargo, su última medición revela una caída repentina de la resistencia. Esta indica que el aislamiento ha comenzado a deteriorarse a un ritmo acelerado. Para hacer frente a esto, se puede programar el tiempo de inactividad del sistema y tomar las medidas adecuadas, como la limpieza, la actualización o el reemplazo del aislamiento. Para garantizar que sus resultados son válidos, pruebas de punto de lectura idealmente deben realizarse únicamente en los sistemas con temperaturas superiores a las del punto de rocío. Si se realizan pruebas a diferentes temperaturas, registre cuidadosamente la temperatura de cada prueba y aplique la corrección apropiada para determinar cuál sería la resistencia si la prueba se realizara a 20 grados Celsius o 68 grados Fahrenheit. Otro método de medición de la resistencia de aislamiento es la prueba de resistencia de tiempo, también referida como la prueba de absorción dieléctrica. Se trata de la realización de una prueba de 10 minutos para el primer minuto durante el cual la corriente de absorción tendrá el mayor efecto sobre la resistencia. Las mediciones son tomadas cada 10 segundos. Después del primer minuto, las mediciones se toman una vez por minuto. Al trazar los resultados, debería haber una curva que se eleva con relativa rapidez al principio y luego sigue aumentando paulatinamente a lo largo del periodo de prueba. Si en lugar de esto la curva es relativamente plana o comienza a bajar durante el progreso de la prueba, la humedad, la suciedad o cualquier otro factor puede comprometer su aislamiento. Las pruebas de resistencia de tiempo en gran maquinaria eléctrica rotativa, especialmente los sistemas con alto voltaje de operación, requieren rangos de resistencia de alto aislamiento y una prueba constante de voltaje, debido a que esta prueba proporciona resultados significativos solamente dentro de una duración de 10 minutos. Es relativamente independiente de la temperatura. También es independiente del tamaño del sistema bajo prueba.
La prueba de resistencia de tiempo se asocia a veces con dos valores, el índice de polarización, o PI, y la relación de absorción dieléctrica, o DAR. El índice de polarización es derivado de la división de la medición de la resistencia a los 10 minutos entre la medición de 1 minuto. La relación de absorción dieléctrica se calcula dividiendo la medición de 1 minuto entre 30 segundos de medición. Aunque el DAR ya no es utilizado comúnmente con sistemas de aislamiento más nuevos, este todavía puede tener aplicabilidad al probar materiales de aislamiento más viejos. Un tercer método es la prueba de tensión de paso. Esto implica pruebas de al menos 2 o más pruebas de tensión y comparando los resultados. La prueba comienza a una tensión de prueba inicial en un intervalo específico, típicamente de 1 minuto. Una medición se registra, después del cual el voltaje de prueba se incrementa. Este aumento es por lo general 5 veces el voltaje inicial. Este proceso debe repetirse a través de varios pasos, con mediciones tomadas después de 1 minuto, y la prueba de tensión es incrementada en una relación de 5:1 sobre la tensión anterior. Una práctica común es poner a prueba la tensión a 5 pasos. La prueba de tensión de paso está diseñada para crear tensiones eléctricas en grietas de aislamiento interno, identificando problemas potenciales que no pueden ser revelados por las pruebas de tensiones más bajas. El aislamiento que esté completamente seco, limpio y en buenas condiciones físicas debe proporcionar aproximadamente las mismas medidas de resistencia en todo el rango de tensión. Si por el contrario se observa una disminución significativa en la resistencia en una tensión más alta, su aislamiento puede estar contaminado o deteriorado. La prueba de tensión de paso también se utiliza a menudo como una manera de secar cable o equipos mojados. Los pasos graduales de tensión aplicados durante periodos cada vez más largos pueden facilitar el secado por calentamiento. Esto concluye nuestra introducción rápida a las pruebas de resistencia de aislamiento. AEMC Fönkel ofrece una completa línea de megómetros diseñada para la prueba rápida y precisa de aislamiento eléctrico en una variedad de dispositivos, entornos y aplicaciones. Consulte el sitio web de AEMC Fönkel para más información sobre estos instrumentos y asegúrate de revisar nuestro canal de YouTube para videos instruccionales sobre otros temas en la electrónica.